¿Cómo llegará la abominación desoladora a los templos? Obtenemos este artículo de forosdelavirgen.org. ¿Qué sucederá cuando la abominación desoladora se apodere de las misas y cuándo pasará? El final de los tiempos tendrá un gran desencadenante, según Jesús, la presencia de la abominación desoladora en el mundo y en el templo. Esto parecería que desatará el periodo más fuerte de la gran tribulación, así como el aviso o la iluminación de conciencia. Será un periodo en que Jesús se retirará de los templos. Jesús fuera de las misas, ¿cómo es esto? ¿Qué pasará con nosotros? Aquí hablaremos sobre cómo sucederá posiblemente la abominación desoladora de la que habla Jesús en la Biblia, qué consecuencias tendrá para los fieles, cuándo sucederá y cómo resguardarnos de esta situación, que es permitida por Dios para purificar al mundo y a la Iglesia. Jesús habló sobre una misteriosa abominación desoladora, como una señal central del fin de los tiempos. Él dijo: «Cuando veáis instalada en el lugar santo la abominación de la desolación, de la que habló el profeta Daniel, entonces los de Judea que estén en la montaña, huyan a los montes». Dice otras cosas que hay que hacer y sucederán, y termina expresando: «Habrá entonces una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá más adelante». Jesús, en lugar de decirnos qué es la abominación desoladora, menciona el libro del profeta Daniel, indica su importancia y cómo actuar. Mientras Daniel 9 del 24 al 27 predice la venida del Mesías, su muerte, la destrucción de Jerusalén y el establecimiento del reino de Dios, este texto, que contiene la profecía de las 70 semanas, ha sido interpretada de muchas maneras diferentes, y no vamos a enredarnos aquí en establecer cuándo se cumplirá la última semana. Lo más importante a retener es que Daniel predice que un gobernante futuro, que será el anticristo, hará un tratado por una semana, que significa 7 años en realidad. Y a la mitad del periodo romperá el pacto y hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y pondrá la abominación de la desolación en el templo. Y la profanación del templo continuará hasta que el juicio de Dios finalmente recaiga sobre él y sus seguidores, 1290 días después, o sea, 3 años y medio. ¿Cómo podemos interpretar para nuestro tiempo esa abominación desoladora a la que Jesús y Daniel dan tanta importancia? Una abominación desoladora es algo que causa repugnancia, algo detestable, y deja a la persona en un estado de completo vacío o destrucción. ¿Y qué es lo que causaría más repugnancia y dejaría a los fieles en estado de completo vacío? No sería otra cosa que el hombre se idolatre a sí mismo, fingiendo que adora a Dios de la mejor manera posible. Según San Pío X, la mayor abominación posible y la mayor perversión imaginable de una persona es ir a la iglesia no para adorar a Dios, el creador de todo lo que existe, sino para adorarse a sí mismo, justificando y racionalizando los propios pecados a través de una doctrina pervertida. En lugar de convertirnos en templos del Espíritu Santo, nos convertimos en templos del espíritu de maldad, que no solo lucha contra Dios, sino que busca reemplazarlo tomando su lugar y cambiando sus enseñanzas. Esta es la apostasía individual, que cuando son muchos los que la sufren, comienza a ser colectiva. Pero también la abominación de la desolación tiene una manifestación objetiva fuera del individuo, una dimensión institucional y eclesial práctica. Esto es cuando el mayor sacramento, dejado por Jesús, se pervierte de tal forma que expulsa al Señor del templo y se obliga a los fieles a aceptarlo. Y esto sucederá cuando la jerarquía de la Iglesia supuestamente cambie las oraciones de la consagración de la Eucaristía en la Santa Misa.
No puede haber nada peor institucionalmente, porque significa la expulsión de Jesús de la misa. Significa que el pan y el vino ya no se convertirán en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, porque los sacerdotes ya no usarán las palabras correctas dadas por Jesús en la última cena, para que se lleve a cabo este gran milagro en los altares. Por lo tanto, será una misa inválida, porque no se realizará ninguna transubstanciación a través del sacerdote, y se engañará a los fieles diciendo que sí sucede. Esto ha sido profetizado supuestamente por varias apariciones y mensajes de Jesús y María. Por lo que queremos informar sobre cuáles son las palabras que producen la transubstanciación hoy, y hay que conservar. El sacerdote toma la hostia en la mano, y las palabras consagratorias pronunciadas in persona Christi son: el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y luego el celebrante toma el cáliz con el vino en sus manos y dice: del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cuando se cambie esta fórmula, habrá una verdadera profanación de la misa, porque en vez de que la misa realice el mayor acto de adoración a Dios, que es la Eucaristía, hará el mayor acto de perversión, que es la autolatría del sacerdote. Dirá sus propias palabras de consagración y no las de Jesús, y éste ya no estará, pero el celebrante creerá que sí, lo mismo que los fieles apóstatas que lo compartan. La abominación desoladora personal, la apostasía individual, ya está sucediendo a nivel de los fieles y de la jerarquía vaticana, y cada vez es mayor. Y cuando sucede la profanación de la misa por la falsificación de las palabras de consagración, el Señor se sentirá deshonrado como nunca, y enviará el aviso o iluminación de la conciencia. Hay mensajes que dicen que la jerarquía apóstata obligará a los sacerdotes a aceptar las oraciones de consagración nuevas, fundamentadas en el ecumenismo con los protestantes, y los sacerdotes que se resistan serán automáticamente cancelados o excomulgados. Si esto sucede, ya no habrá sacerdotes fieles sirviendo al Señor, y se desatará una gran persecución de los católicos fieles. Y hay varios recaudos que han sido sugeridos en varias apariciones. Primero, a María Julia Jaeni le fue dada la cruz del perdón para cuando falten sacerdotes santos para la confesión sacramental. Segundo, la Iglesia Católica será la más perseguida, pero si la Iglesia Ortodoxa sigue en pie, se puede ir a sus servicios, porque hoy ambas iglesias reconocen mutuamente la validez de los sacramentos administrados por la otra. Y tercero, cuando arrecie la persecución, apariciones de Jesucristo han asegurado que habrá sacerdotes en la clandestinidad administrando la Eucaristía, especialmente en los refugios. A decir verdad, no sabemos exactamente cómo sucederá todo esto. Así que recomendamos tener en cuenta esta información y estar vigilantes, pero no obsesionarse con este formato, porque la abominación de la desolación pudiera manifestarse de maneras diferentes. Sería una buena práctica, además, rezar por los cardenales, obispos y sacerdotes para que se mantengan fieles a Dios. Pero si llega a suceder lo peor, deberíamos ayudar para la seguridad de los sacerdotes cuando tengan que desobedecer las órdenes de la abominación desoladora.